Amigos y amigas de Periódico AM, bienvenidos. Estamos en entrevista con Denise Dresser, es politóloga, escritora, activista por la libertad de expresión, mamá también. Vamos a platicar sobre muchos temas muy interesantes, pero partamos de que Denise nos explique en sus propias palabras quién es. Cuéntanos brevemente de ti, Denise, por favor. Soy una defensora de derechos humanos, de libertades individuales, de construcción de ciudadanía. Llevo muchos años escribiendo, criticando malos gobiernos que me ha tocado vivir y sobrevivir. Y mi agenda ha sido básicamente la misma, impulsar la rendición de cuentas, la transparencia, la democratización, combatir monopolios, tratar de impulsar un país más equitativo, más incluyente. Soy profesora del ITAM desde hace muchos años, escribo en el periódico Reforma, participo en Latinus, en el noticiero de Carmen Aristegui, donde hago un comentario semanal. Doy una clase de política y gobierno de México, otra de política comparada, madre de 3 humanos y 3 perros. Ok, muchas gracias. Platícanos, ¿de dónde viene tu interés precisamente por estos temas de libertad de prensa y de derechos humanos? ¿O qué coyuntura se dio para que te involucraras activamente en estos temas? También he sido activista desde hace muchos años en una diversidad de temas, en contra de la militarización, en defensa de los derechos de las mujeres, en defensa de los derechos de los consumidores. Últimamente me ha preocupado mucho lo que está sucediendo con el periodismo libre, independiente en México, acosado desde el poder, acosado por el crimen organizado, acosado por el narcotráfico, acosado incluso por gobernadores y presidentes municipales, y simplemente no puede haber democracia funcional sin libertad de expresión. En mi último libro, que sigue 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo, hay un capítulo que se llama De pie con los periodistas, porque hemos visto un exacerbamiento de la embestida de parte del poder contra el periodismo que deviene de la propia mañanera del presidente de la República, que se dedica a denostar al periodismo llamando a los periodistas chayoteros, conservadores, que solo quieren defender sus privilegios, que están al servicio de la oligarquía. Y creo que el intento deliberado ha sido matar al mensajero, o sea, metafóricamente, para que no tenga trascendencia el mensaje crítico. Y para aquellos que hemos estado en la crítica desde hace mucho tiempo, esto es insólito, es un abuso de poder, es una actitud claramente antidemocrática por parte de un presidente que dice, yo solo me estoy defendiendo, nada más que hay una enorme disparidad de poder entre lo que él dice en la mañanera y lo que los periodistas publican, muchos de ellos en situaciones de riesgo, en los estados en donde se enfrentan no solo a los poderes fácticos, sino a muchas veces a presidentes municipales, a gobernadores, y se están jugando el pellejo. Entonces creo que es un momento muy crítico para el periodismo independiente, para el periodismo libre, que se ve acechado por desde diversos frentes, y uno de ellos es sin duda la mañanera. Precisamente el gremio de los periodistas, o al menos una parte del gremio de los periodistas, ha dicho que en parte estos embates son pues tolerados por una parte de la sociedad que no valora pues el trabajo de los periodistas. ¿Tú estarías de acuerdo con esa situación, con esa postura? Creo que falta solidaridad social con el periodismo, falta reconocer la labor indispensable que hace en una democracia, que es confrontar al poder con la verdad, que es hacer investigaciones sin pensar en a quién van a afectar, que es revelar corrupción, que es revelar conflictos de interés, que es revelar mal uso del erario. Y esto es algo que viene ocurriendo en el país desde hace 20 años. Ha habido no solo una transición a una democracia electoral muy imperfecta, pero hubo una transición incluso en los propios medios. Los medios empezaron a democratizarse y hoy hay muchos sitios, Animal Político, sin embargo, Latinus, bueno, y Proceso, que tiene una larga tradición de ser confrontacional, adversarial con el poder abusivo.
está ahí Reforma y muchos periodistas en otros medios que han asumido la labor que les corresponde de auscultación permanente al poder, independientemente de la ideología. Porque algo que me parece muy injusto por parte del presidente es decir, yo he sido el hombre más criticado. No, más bien se le ha aplicado el mismo rasero que se aplicaba en el pasado, ese rasero crítico y de exigencia. George Orwell dice que el periodismo es publicar o decir lo que alguien no quiere que publiques o no quiere que digas y todo lo demás es propaganda. Exacto. Ahora, también parte de los problemas de la sociedad mexicana es que la propia población ha estado polarizada por años. En el clima electoral parece que lo ha exacerbado un poco más. ¿Qué nos espera? Digo, me imagino que por ahí va tu nuevo libro, precisamente que sigue 20 elecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo, pero platícanos precisamente este tema de la polarización. Sí, voy a presentar el libro ahora en la Feria del Libro de León y escribí este libro con mucha urgencia, con un gran sentido de indignación frente a lo que yo veo como una erosión democrática y no soy defensora del pasado, no soy defensora del PRI, del PAN. Creo que el observador gana por los errores de los gobiernos de la transición, pero sí veo un esfuerzo deliberado por desmantelar instituciones, por eliminar contrapesos, por regresar a esa presidencia imperial, omnipotente, omnipresente, que gobernaba de manera muy discrecional y con pocos contrapesos. Y habiendo vivido yo ese país, no quiero que regresemos a ese país. Y estamos en una situación de enorme polarización en gran medida, no solo porque somos un país polarizado en términos de clase, de raza, educativamente hablando. O sea, hay diferencias estructurales que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero el presidente ha gobernado polarizando, utilizando la mañanera para volcarse sobre una narrativa del pueblo contra las élites, el pueblo contra los científicos, el pueblo contra la clase media, el pueblo contra los periodistas. Y esa narrativa es muy, muy divisoria, abona a las divisiones preexistentes. El presidente se especializa en crear enemigos existenciales. Y muchos de esos enemigos no lo son simplemente ciudadanos mexicanos que discrepan, que piensan de otra manera, que votan por otros partidos, como es México, que debería seguir siendo plural y no regresar a ser el país del pensamiento único, el partido dominante, donde la única verdad es la que expresa el tlatoani o la tlatoani. Por eso mi libro hace una defensa robusta del ideal democrático, de la permanencia de instituciones a las que claramente hay que mejorar, limpiar, hacerlas que funcionen realmente para el ciudadano de a pie, pero no hay democracia sin instituciones. Entonces ahí también defiendo conquistas generacionales de eso, de mi generación, como es tener un instituto de acceso a la información, como es tener una autoridad electoral independiente del gobierno, como ha sido la libertad de prensa, como hemos ido avanzando en la defensa constitucional de los derechos humanos y todo aquello que la 4T nos queda de ver, habiéndonos prometido un país donde habría más democracia, más equidad. No, hay menos democracia y sí hay menos pobreza por ingreso, pero más pobreza extrema, más militarización. Es un gobierno de muchas contradicciones y en el cual se nos está pidiendo que sacrifiquemos la poquita democracia que habíamos logrado construir a cambio de una transformación epopéyica que en realidad significa eso, menos pobreza para ciertos sectores, pero dejar en el desamparo a millones de personas en términos de salud, de educación. Ha sido un sexenio de muy poco avance contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y de hecho hemos visto regresiones significativas en salud, en educación. Y en el combate a la corrupción. Aunque el presidente haya agitado su pañuelito blanco, el hecho es que la corrupción persiste en su gobierno y en otros gobiernos y en otros partidos, y no ha funcionado esta idea de barramos la escalera de arriba hacia abajo y con que el presidente dé el ejemplo. No, necesitas una escoba, necesitas las instituciones.
y tratar de crear este vínculo emocional entre el presidente que quiere transferir a Claudia Sheinbaum, creo que reproduce muchos de los viejos vicios del antiguo PRI antes de la transición a la democracia electoral, que debemos preservar al mínimo la posibilidad de la alternancia. Precisamente en este tema de la democracia electoral, como bien mencionas, la situación en Guanajuato es comparada por muchos actores políticos locales, regionales, de que es similar a lo que ocurre a nivel país, porque aquí tenemos un gobierno con permanencia de más de 30 años, que ya tiene todo un andamiaje montado o utilizado, ¿no? Tan solo para llevar a cabo, en este caso, las elecciones. Varios candidatos de oposición se han quejado de que hay una cargada, de que hay un uso de programas, de programas sociales para la promoción de los candidatos o del mismo gobernador, ¿no? ¿Cuál es la impresión que reciben ustedes desde afuera? Bueno, en este caso desde la Ciudad de México. Yo soy una promotora de la alternancia. Creo que los malos gobiernos, si gobiernan mal, deben salir. Debe haber votos de castigo y se debe refrescar el sistema político en cualquier estado. Me molestan mucho los partidos de todas las ideologías que violan la ley, que construyen elecciones de Estado, que utilizan recursos públicos para quedarse en el poder. O sea, si le vamos a criticar eso a Morena, la oposición no debe reproducir esos vicios, porque precisamente eso es lo que ha llevado a que haya tanto rechazo en muchos sectores y en muchas áreas del país a los partidos de oposición y a la candidatura de Xóchitl Gálvez, porque se le asocia precisamente con esos vicios añejos de pasados de partidos que no han reconocido los errores que cometieron. Ahora, platícanos sobre pues, temas de democracia y de juventud, o de la más bien poca participación de los jóvenes en estos temas de democracia y de participación electoral. Yo siento a los jóvenes no necesariamente apáticos, pero desilusionados con la política partidista, desilusionados con las opciones que enfrentan, muy activos en temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, feminismo, medio ambiente, cambio climático, inteligencia artificial, innovación, tecnología, pero esos temas no transitan necesariamente por las agendas de las candidatas ni de los partidos. Creo que los jóvenes se sienten políticamente huérfanos, sienten que hay ahí partidos y candidatos que están metidos en lo suyo y que no les están hablando a ellos en los términos que quisieran ver. Y de ahí viene su separación de la política partidista. En la medida en la que los partidos no puedan encarar la agenda o incorporar la agenda de las juventudes, o intenten hablarles a través del viejo vocabulario, seguirá habiendo esta enorme brecha entre partidos y jóvenes. Y ojalá los jóvenes entiendan lo que está en juego también en su país, que es ese país al que aspiran, moderno, con innovación tecnológica, con posibilidades de movilidad social, que defienda el medio ambiente, que encare una transición energética. Eso no va a suceder si la democracia es aniquilada poco a poco, porque hemos visto a un partido ya dominante, Morena, con una agenda de espejo retrovisor. Un partido que en términos, por ejemplo, de medio ambiente, derechos de mujeres, ha sido un sexenio tóxico para las mujeres y ojalá las jóvenes lo entiendan. Y eso no significa necesariamente ir a votar, a volcarse en favor de Acción Nacional o el PRI, pero sí pensar en el imperativo de los contrapesos, sí pensar en las exigencias que hay que hacerle a las candidatas, sí pensar en cómo tendrían que involucrarse después del 2 de junio para hacer que esas agendas formen parte del debate nacional. Ok. Y a nivel nacional, Denise, ¿cómo se está tratando este tema de las acciones afirmativas de los órganos electorales? En el caso aquí de Guanajuato ha sido muy criticado el hecho de que en estas medidas informativas, que son las acciones temporales por parte, en este caso, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para favorecer temporalmente la participación de grupos vulnerables como personas con discapacidad, de las comunidades originarias, de la diversidad sexual, migrantes, etcétera. Y aquí ha sido muy criticado porque los partidos políticos, varios partidos políticos, han
promocionado o han nominado a personas que no se, al menos la población no la identifica plenamente como parte de esos A ver, grupos, ¿no? no me quiero meter a las especificidades de la política local guanajuatense, porque mi libro es más bien sobre temas que tienen que ver con la democracia en general, hay un capítulo sobre mujeres, sobre derechos humanos, etcétera. Creo que yo soy partidaria de las acciones afirmativas, no soy partidaria de la simulación. Y creo que muchos partidos utilizan esas exigencias que ya son exigencias constitucionales, que se les imponen a los partidos precisamente para fomentar la diversidad, tratan de escabullirse y de nombrar a personas que no representan aquello que la ley motivó, que procuraba precisamente la inclusión y la diversidad. Y eso lo vemos mucho en el tema, por ejemplo, del gabinete. Es un gabinete paritario, el gabinete federal, del gobierno federal, pero no es un gabinete paritario en términos de poder. Muchas de las mujeres ahí simplemente se han vuelto megáfonos del pensamiento de Andrés Manuel López Obrador. E insisto, ha sido un sexenio muy difícil para el movimiento feminista, mujeres gaseadas, enfrentando recortes presupuestales brutales en ámbitos que les importan, como las guarderías, como la violencia doméstica, etcétera. Yo creo que democracia necesita más democracia y eso requiere representación de múltiples grupos, pero representación real, y también representa en este momento defender cosas que están en juego. O sea, no puede haber democracia sin instituciones, no puede haber democracia sin mujeres, no puede haber democracia sin un instituto nacional electoral verdaderamente autónomo del gobierno. Y ojalá no caigamos en la trampa de creer que la votación popular por ministros de la Corte o por consejeros del INE significa un tránsito a una democracia más consolidada. Al contrario, significaría la morenización de instituciones creadas para ser autónomas. Hay que volverlas más autónomas, no dárselas a un partido gobierno. Yo viví el país de un solo partido, de un solo chocolate, un solo jabón, insisto, un presidente imperial. No quisiera que México regresara ahí. Sí veo pulsiones antidemocráticas en Morena, las hay en otros partidos también, pero esas pulsiones se combaten desde abajo, desde la ciudadanía. Y ojalá que el voto refleje la importancia de tener contrapesos y la importancia de mantener vivos o existentes muros de contención al poder imperial, de el Tlatoani o la Tlatoani por venir. Sí. Ahorita precisamente que hablas esto de echar un poco a la memoria, de la importancia de la memoria y de recordar, en el caso de Guanajuato van a ir 3 candidatas mujeres a la gobernatura, en este caso es algo inédito. Aunque en un principio como que se empezó hubo algunas voces que cuestionaban estos posibles nombramientos o estos perfiles, finalmente ha quedado en el pasado, eso está muy bien. Pero para la lucha en el caso de los grupos vulnerables, como bien mencionabas, van a tener que recorrer el mismo camino que pasamos las mujeres para que se hicieran válidas nuestras candidaturas y nuestras posiciones de poder. Por supuesto, y nos queda muchísimo camino por andar. Para empezar, elegir a una mujer no significa que esa mujer vaya a ser democrática o que vaya a apoyar las causas de las mujeres o que represente una opción verdaderamente incluyente. Hay mujeres autoritarias, hay mujeres sectarias, hay mujeres que no son progresistas, hay mujeres que no defienden los derechos de otras mujeres. Entonces, no elijamos las faldas solo por las faldas, o sea, hay diferentes faldas y diferentes formas de gobernar. Y eso lo explico en el libro, en el capítulo que se llama Feministas siempre, machistas nunca. Cerramos precisamente presente con tu visita para acá, para León. Invítanos. Sí, voy a estar el sábado en la tarde en la Feria del Libro de León. Ojalá que haya personas interesadas en reflexionar sobre el panorama actual del país y qué le corresponde hacer a cada ciudadano, ciudadana, frente a un país que está en riesgo en múltiples frentes. Sí quisiera transmitir un sentido de urgencia, de participación, de exhorto al voto, y por eso voy a León. Perfecto, pues acá te vamos a recibir con los oídos. Muchas gracias, Denise Dresser. Muchas gracias, saludos.